Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Estamos muy emocionados por lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Así es que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra, que nos bendiga con ella, que toque las fibras más profundas de nuestro corazón, de nuestra voluntad, y que nos dé una experiencia, que nos haga tener una experiencia con lo que vamos a aprender, lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así es que los invito a todos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad, Señor, para con nosotros, por tus muchas misericordias, por tu gracia, por tu verdad. Te damos gracias, Padre, por haberte dado a conocer a nosotros por medio de Jesucristo y seguirte dando a conocer a nosotros. Te damos gracias por este camino en el que estamos desde el día de nuestra salvación. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la sangre redentora de Cristo, Señor, a través de la cual nuestros pecados han quedado cubiertos. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos vivifica y nos guía a toda verdad y quien hace vivir la palabra. Te damos gracias por tu maravillosa palabra, por el privilegio de poder buscarte en oración, Señor, en ayuno, en tu maravillosa palabra. Gracias, Padre, por todo lo que eres, haces, has hecho y seguirás haciendo a fin de perfeccionar la obra que ya comenzaste en nosotros. Gracias por este día, por el privilegio de abrir las Escrituras y estudiar, comer del pan vivo, Señor Dios, que has puesto tú allí. Tú tienes una porción para cada uno de nosotros hoy, Padre, así es que oramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Bendícenos con tu palabra, bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu voluntad sea hecha y que tu nombre sea engrandecido, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando a la persona de Jesucristo. Comenzamos nada menos con la eternidad pasada. Y en estos días nos encontramos ya en los evangelios, estudiando acerca de la vida de Jesús acá en la tierra. La semana pasada explicamos varias de las razones, las más grandes, por las cuales Cristo, el Verbo, el creador de todas las cosas, tuvo que hacerse hombre. Y el día de hoy pues nos vamos a ir a los evangelios y vamos a ver el relato que nos narran los evangelios acerca del nacimiento de Jesús, todo lo que aconteció alrededor del nacimiento de Jesús. Son historias que conocemos, así es que creo que lo mejor va a ser simplemente irlas leyendo de corrido, ir de un evangelio al otro tratando de buscar el orden cronológico de los acontecimientos y detenernos en las diversas partes y comentar. Va a ser de mucha bendición recordar, refrescar, comentar y extraerle más sustancia a esta maravillosa historia del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 1, citamos en la lección anterior esta porción, vamos a citarla nuevamente, vamos a empezar por acá. En Juan capítulo 1, del verso 9 al verso 14, les leo. Juan capítulo 1, del 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Déjenme decir como dicen otras versiones. Aquella, refiriéndose a Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Muy bien. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y da ganas de volver a revisar todos los versículos maravillosos que estudiamos en la lección anterior, pero los invito a volver a estudiarla si no han tenido la oportunidad de hacerlo. Así es que el Verbo fue hecho carne. Jesús vino a este mundo para darnos a conocer al Padre. Y por supuesto hay misterios que no vamos a descifrar, sino hasta que lleguemos allá arriba. Pero me parece pertinente en este momento irnos, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 5.
Y en Hebreos capítulo 10, verso 5, se nos da una pieza de información valiosísima. Dice así: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Obviamente fue Dios el Padre quien le preparó este cuerpo físico a la persona del Señor Jesucristo. Es un misterio cómo ocurrió, pero qué bueno que no podamos entender todas las cosas que competen a Dios. Dios dejaría de ser Dios, o el hombre se convertiría en un Dios o algo así. Así es que qué bueno que no lo sepamos todo, qué bueno que no lo entendamos todo. Nuevamente, cuando lleguemos ahí arriba, allí sí vamos a conocerlo todo y lo vamos a saber todo. Pero Dios le preparó cuerpo. Eso es lo que nos dice acá el libro de Hebreos. Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se hizo hombre y sin embargo el Señor Jesucristo estaba completamente apartado de pecado. En Él no había pecado, en Él no había vieja naturaleza, en Él no había mente carnal, cuerpo del pecado, viejo corazón. En Él no había nada de esto. Al Señor Jesucristo se le llama el segundo Adán, porque así como en Adán no había mortalidad cuando Dios lo formó, así en Jesucristo no había mortalidad cuando Dios lo hizo. Él era hombre y sin embargo, pues por supuesto es correcto decir que era humano, pero no se nos olvide que en el sentido no igual que nosotros que estamos llenos de pecado y de corrupción y de debilidades, no, era otra cosa. Dios el Padre le preparó cuerpo. Así es que pues esto abre una serie de incógnitas tremendas, ¿verdad? A lo mejor, y ya lo vamos a leer en un momento, a lo mejor el verbo divino se convirtió en una semilla miles de veces más pequeña que la semilla de la mujer. Y de esa manera fue introducido, ¿verdad?, al vientre de una persona, de María, quien fue la madre de Jesús, a través de quien Dios le preparó cuerpo al Verbo, al Cristo divino. A lo mejor fue así. A lo mejor, pues, Él se hizo una semilla pequeñísima para fertilizar la semilla de la mujer. A lo mejor, ¿quién sabe? A lo mejor lo que Dios implantó por medio del Espíritu Santo en el vientre de María ya fue un embrión. Y hay un salmo en donde el salmista exclama: mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Así es que un día vamos a saberlo a ciencia cierta. Lo cierto es que María era una persona común y corriente, eso sí, con un llamado único. Así es que Dios tuvo que haber hecho algo totalmente milagroso, no solamente para implantar allí la semilla de su hijo que creció en el vientre de María y fue cuidada por María 9 meses, ¿verdad? Y luego pues María fue su madre y José fue su padre o fungió como su padre. Pero no solamente eso, el Señor debe haber hecho un milagro maravilloso para santificar ese vaso humano del que Dios se valió para poder introducir a su hijo al mundo. Ya nuevamente, como les digo, ya lo vamos a leer, pero probablemente el hecho del Espíritu Santo haciendo sombra sobre María hizo que María quedara santificada. El Espíritu Santo es fuego, entre otras cosas. El hecho es que la humanidad de María, quiero decir, las naturales debilidades que había en ella como ser humano que era, no tocaron a Jesús. En Jesús no había nada de eso. Él era hombre, pero era un hombre perfecto, apartado de pecado, apartado de pecadores. Así es que qué maravilloso misterio, pero por el otro lado, qué maravillosa verdad. Qué maravilloso milagro el hecho que Dios pudo introducir a su hijo literalmente, físicamente, acá en este mundo. Muy bien, pero Dios le preparó cuerpo al Señor Jesucristo. Fue obra de Dios. Todo esto fue obra divina. Muy bien, comencemos. La primera parte del relato la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Así es que nos vamos a ir a Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 26. Lucas 1 del 26 vamos a leer una porción grande del 26 al 56. Ya estudiamos las porciones que tienen que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista,
concibió a su hijo, a Juan el Bautista, también por una obra milagrosa que hizo Dios con ella y con su esposo, 6 meses antes que María concibiera a Jesús. Así es que Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo y era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. No podemos divorciar la historia de Juan el Bautista y lo que aconteció antes, ¿verdad?, con la historia de María. Pero vamos a concentrarnos en la historia de María. Lucas capítulo 1, verso 26. Al 6º mes. Por supuesto, al 6º mes de haber visitado a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y de haber quedado ella encinta de Juan el Bautista. Así es que al 6º mes de aquel acontecimiento, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ella era una jovencita soltera. Estaba desposada. Esto significa que aún no se habían casado, significa que estaban comprometidos para el matrimonio. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, shalom, ¿verdad? Saludos. Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y el papel que jugó María, la posición que ella ocupa en el desenvolvimiento del plan de Dios, es única. Nadie se la va a quitar. Es única. Pero esta expresión muy favorecida vuelve a aparecer en el libro de Efesios. Así es que dejemos un dedo acá en Lucas, por favor, y vámonos a Efesios. Efesios capítulo 1. Así es que el ángel Gabriel se apareció a María y le dijo: Shalom, salve. Y luego le dijo: muy favorecida. En Efesios capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. Si usted tiene un diccionario de Strong, usted puede corroborar el hecho que la expresión nos hizo aceptos es exactamente la misma con la que saludó el ángel Gabriel a María, muy favorecida. Es la misma expresión. Así es que María, su posición y su papel es único, pero ella representa un principio espiritual también único, maravilloso, en el que nosotros entramos allí en el cuadro, en el que nosotros podemos participar. Nosotros también somos llamados muy favorecidos. En otras palabras, en Efesios capítulo 1, verso 16 dice: el Señor también nos hizo a nosotros aceptos en el amado, nos hizo muy favorecidos. Cristo nos favoreció a nosotros también. Así es que María fue muy favorecida. Y a partir de allí, y a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los creyentes también somos hechos muy favorecidos o hechos aceptos en el amado. ¡Qué privilegiados somos! Así es que vamos a ir viendo esto, vamos a ir aplicándolo a nosotros, pero María se convierte en un principio espiritual. Ella lo refleja, ella lo vivió. Y estudiándola a ella podemos nosotros también entender cómo es que el Señor también implanta lo que la Biblia llama la simiente incorruptible, que es lo que nos da la salvación, Cristo en nosotros. Y Cristo está en nosotros para que nosotros lo cuidemos de esa semilla, velemos porque sea nutrida y crezca. Y tarde o temprano nosotros también podemos dar a luz la naturaleza de Cristo, la estatura espiritual de Cristo en nuestra vida. Por supuesto, María es única en el hecho de que ella dio a luz a Jesús de manera literal, física.
A nosotros ahora se nos invita a dar a luz a Cristo, el Verbo, la palabra de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12, a partir del versículo 1, encontramos a esta mujer en los lugares celestiales que está encinta y está clamando con dolores de alumbramiento y da a luz al hijo varón que es arrebatado para Dios y para su trono. En Apocalipsis 12 no están hablando de María. Lo hemos explicado innumerables veces. Apocalipsis 12 es una revelación de las cosas que sucederán después, tal y como Dios le dijo al apóstol Juan. Y cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya Jesús había nacido, había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. En Apocalipsis capítulo 12 se nos está dando un cuadro de las cosas que vendrán después. Y es un cuadro espiritual. Se nos está hablando de ese lado de la iglesia que vive en los lugares celestiales. La gente espiritual, la gente que tiene una relación viva, diaria con el Señor. La gente que pelea sus batallas espirituales y vence en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la gente que está clamando y gimiendo, buscando dar a luz más de la naturaleza espiritual, de la naturaleza moral del Señor Jesucristo en sus vidas. Es gente que está orando para poder dar a luz más sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, para poder dar a luz más de la verdad y todas sus ramificaciones en su vida. Así es que qué maravilloso, María se convierte en un ejemplo maravilloso para todos nosotros, de cómo nosotros hemos sido también hechos muy favorecidos por medio del Señor Jesucristo para tenerlo dentro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y para poder manifestarlo por fuera, a través de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestra conducta. Y un día, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, literalmente manifestar su gloria por fuera. La gloria que llegó, se formó, creció, maduró por dentro, un día la vamos a manifestar por fuera, cuando esto mortal sea absorbido por la vida. Bueno, pero regresemos a María, regresemos a la historia del nacimiento de Jesús el hombre. Ahora, María dio a luz a Jesús y en Jesús estaba plenamente presente Cristo, el Verbo. Y Jesús dijo, mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Así que con Cristo estaba el Padre también. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Muy bien. Así es que, pero María fue madre de Jesús, el hombre, ¿sí? María no fue madre de Dios en el sentido que Dios no tiene madre. Ahora, por supuesto, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En ese sentido, pues, por supuesto que aplica el término. Pero hoy en día y en muchos círculos, el término se utiliza mal y básicamente terminan poniendo a María por encima del Señor Jesucristo y eso es un error. Cuando entendemos bien estos principios, vamos a saber qué posición le corresponde ocupar a cada quien. Nunca la criatura va a estar por encima del Creador. No nos desubiquemos. El Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él creó todas las cosas, creó a todas las gentes, incluyendo a María. Así es que María, una criatura con un llamado especial y un ministerio especial, no puede estar por encima del Creador. Ella no pudo ser madre del Creador, eso es imposible. Ella fue madre de Jesús, el hombre en quien habitaba plenamente Cristo, el Verbo y su Padre, ¿sí? Volvamos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 29. Mas ella, María, cuando vio al ángel Gabriel, ¿verdad? Y oyó esta salutación, salve muy favorecida. Ella, cuando le vio, se turbó. Esto significa que le dio miedo, terror, angustia. Y cómo no, imagínense ustedes la gloria que estaba irradiando el ángel Gabriel, ¿verdad? Quien vive en la presencia de Dios. Ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿De qué estará hablando? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y qué cosa más maravillosa, qué palabras
Estas palabras trajeron paz a María, paz a su alma. Has hallado gracia delante de Dios. Literalmente has hallado gracia delante del rostro de Dios. Dios fijó sus ojos sobre ti y hallaste gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Jehová Salvador. Ese nombre que estaba oculto a los antiguos y fue plena y claramente manifestada por primera vez a María. Ahora ya sabemos cómo se llama Jesús sabemos por las escrituras que Jesús es nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque a través de Jesús, Dios se hace lo más personal que puede hacerse para con el hombre. Hemos mencionado en el pasado que Dios primero se dio a conocer como Elohim, el creador. Y qué maravilloso saber que Dios es el creador, pero de alguna manera eso no lo hace ser personal. El creador por allá y la criatura por acá, ¿verdad? Luego Dios se dio a conocer a sí mismo como Adonai, el Señor, el amo, el dueño. Se dio a conocer a los antiguos, a Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai, el Todopoderoso. Hasta en los días de Moisés, Dios se reveló a sí mismo como Jehová. Eso está claro en su Biblia. Jehová, el autoexistente. Yo soy el que soy. Yo hago que las cosas sean lo que yo quiera que sean. Yo hago que las cosas hagan lo que yo quiera que hagan. Jehová, el autoexistente. Hasta en los días de Moisés, Dios reveló ese lado de su naturaleza. Y luego pues vemos cómo Dios se da a conocer por medio de nombres compuestos que giran alrededor de estos nombres que ya mencionamos. Pero pues podemos saber que Dios es el creador y el todopoderoso y el Señor. Pero de alguna manera eso no lo hace ser personal. Hasta que Dios se revela a nosotros como el Salvador. Eso ya lo hace ser personal, porque puesto que Él es el Salvador y yo como ser humano necesito salvación, entonces puedo tener una relación personal con Dios, un encuentro personal, una experiencia personal. Así es que qué nombre más maravilloso. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Jesús es Jehová, pero es Jehová con lo siguiente añadido, ¿verdad? Jehová Salvador, Jehová el que salva, Jehová Salvador, Jehová mi Salvador y su Salvador. Así es que hasta aquí el nombre estaba oculto, pero fue dado a conocer a los hombres a través de María cuando le dijo: llamará su nombre Jesús. Este será grande, importantísimo, y será llamado Hijo del Altísimo. De entrada el ángel está anunciándole a María que este santo ser que nacerá, ¿verdad?, será llamado Hijo de Dios, como está registrado en otro evangelio. Pero será llamado Hijo del Altísimo. En otras palabras, no es una persona común y corriente, María. No solo estás viendo algo físico, algo humano, estás viendo algo divino que está habitando juntamente con el lado humano. Estás viendo a alguien 100% hombre y 100% Dios, el Señor Jesucristo. ¿Y de qué otra manera iba a poder tenderse un puente para comunicar o para mediar entre Dios y los hombres, entre el Creador y la criatura? Era imperativamente necesario que hubiera alguien que tuviera ambos lados, ambas naturalezas. Alguien que fuera 100% Dios y 100% hombre, para poder unir estos dos mundos. El mundo divino y el mundo temporal, humano, natural. A Dios y a los hombres. Y en 1 Timoteo claramente se nos dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es que seguimos leyendo, verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así es que no solamente es el Hijo del hombre, también es el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y aquí ya tenemos profecías de lo que acontecerá en los días venideros. El Señor Jesucristo literalmente va a volver a la tierra y va a reinar sobre el trono de David, su padre natural, ¿verdad? Según su linaje natural.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí, Jesús va a reinar sobre esta tierra en su momento, tarde o temprano, al paso que vamos, más temprano que tarde. Cuando llega a nuestro corazón, Jesucristo llega a nuestro corazón buscando reinar sobre todo lo que encuentra aquí. Buscando reinar, buscando gobernar. Así es que la dispensación en la que estamos hoy es aquella en la que Jesucristo quiere convertirse en Señor, amo y dueño de nosotros, de cada fibra de nuestro ser, de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Un día Él va a reinar literalmente sobre esta tierra y nos invita a nosotros a reinar juntamente con Él, allá afuera. Pero primero necesitamos dejarnos reinar por Jesucristo, gobernar por Jesucristo aquí adentro. Pero Él va a reinar un día. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ellos todavía no se han unido en matrimonio, José y María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto va a ser una obra de Dios, María. Esto va a ser una obra milagrosa. El Espíritu Santo vendrá sobre María y hará sombra sobre María. Y en un momento vamos a ver en qué momento aconteció este tremendo episodio. Pero el Espíritu Santo vendrá y hará sombra sobre ti. Y esto es tan similar a lo que nos ocurre a nosotros hoy. Cuando nosotros entendemos que necesitamos salvación y que Jesucristo es el Salvador, no es nuestra capacidad, alguna maravillosa capacidad que tengamos, lo que nos hace entender esas cosas. Es obra de Dios. Dios el Padre dijo, o más bien Jesucristo dijo de Dios el Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Y el Padre nos empieza a atraer. Y a través del Espíritu Santo Él comienza a redarguirnos, a convencernos de pecado. Empieza a ayudarnos a entender que tenemos un problema y necesitamos que ese problema sea resuelto. ¿Sí? Dios así nos conduce al Señor Jesucristo. Así es que todo el tiempo el Espíritu Santo hace sombra sobre nosotros también. Y cuando vemos en Jesús a nuestro Salvador y respondemos, entregándole nuestra vida, entregándole nuestra confesión, pidiéndole que nos perdone, que perdone nuestros pecados, que nos salve y que nos limpie con su sangre, entonces el Señor Jesucristo nos limpia con su sangre y una semilla es implantada dentro de nosotros. Y créame, el santo ser que nacerá, Él crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, y ese lado que ahora está en nosotros es divino, ¿sí? Y ese es el lado que Dios quiere que un día lleguemos a manifestar o a dar a luz. Así es que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Solo déjeme insertar una cosa más. En el verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo hará sombra sobre ti. La palabra poder allí en el griego es dunamis, en hebreo es gebura. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, para describir cómo es que, Jesús les dijo en el capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este cumplimiento lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, cuando ellos reciben este poder. La palabra poder es dunamis, es gebura, en hebreo dunamis, en griego. Es el mismo principio, el mismo concepto. Así es que qué maravilloso es que nosotros hoy también podamos experimentar en el grado que corresponde estas mismas bendiciones maravillosas que vienen de lo alto. Muy bien, así es que María mostró aquí su carácter sumiso. Es muy importante entender que la razón por la que Dios eligió a María obedece al plan maestro que Dios trazó y a la voluntad directiva de Dios. Es
asunto de Dios el haber elegido a María. Tampoco debemos nosotros perdernos especulando cosas que son imposibles para un ser humano. Por ejemplo, que María haya sido una persona sin pecado original, o que María haya sido una persona que nunca fallaba, que nunca se enojaba, que nunca tenía miedo, nunca tenía temor, que nunca se impacientaba. Eso no existe. En este mundo, dice la Biblia claramente, no hay un solo justo, ni aun uno que haga lo bueno. Ahí tenemos el testimonio de la naturaleza del hombre de acuerdo a lo que Dios testifica del hombre. Y María era un ser humano, pero desde la eternidad pasada, cuando el Señor estableció su voluntad y su plan maestro, quedó establecido que esta una persona iba a ser favorecida de esta manera tan especial por Dios, y Dios iba a hacer una obra maravillosa, dándole a ella el tremendo privilegio de ser la madre natural de Jesús el hombre. Amén. Así es que no es porque ella haya hecho algo que ella mereció esto. Todo esto tiene que ver con Dios y con su plan maestro y con su voluntad. Ahora, eso no niega la evidencia que nos dan las Escrituras del carácter tan maravilloso que tenía María. Era una persona que se sujetó, se sometió a las palabras del ángel y le dijo a Dios: hágase conmigo tu voluntad. No entiendo muy bien cómo va a ser esto, no entiendo muy bien las consecuencias, las ramificaciones, pero hágase tu voluntad. Lo que tú digas va a estar bien. Amén. Así es que allí ella como persona nos da una lección maravillosa, ¿verdad? Muchas veces leemos en la palabra de Dios algo que debemos hacer, que no estamos haciendo. Y en vez de someternos a lo que estamos leyendo, a lo que Dios nos está diciendo, nos resistimos, nos rebelamos y damos toda clase de excusas para justificar el hecho de que no lo vamos a estar haciendo. Y no le respondemos a Dios: hágase tu voluntad. Pero María nos da una lección tremenda en este y en muchos otros puntos acerca de cómo ser sumisos a la voluntad de Dios. Así es que leemos Lucas 1, verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ella todavía no ha concebido. Solo le fue anunciado este tremendo acontecimiento y ella se fue velozmente a visitar a su prima, Elizabeth, quien ya tenía 6 meses de estar esperando a Juan. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Esto nos da una evidencia muy clara de cuán vivo está un bebé en el vientre de su madre. Y Juan el Bautista percibió la presencia de María y todo lo que esto implicaba. Y el Espíritu de Dios dio testimonio de tal manera que Juan saltó en el vientre de Elizabeth cuando oyó las palabras que estaba hablando María. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y saben qué hace una persona que es llena o bautizada con el Espíritu Santo? Profetiza y habla en lenguas. Así es que empezó a profetizar y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Jehová. Ahora mire la respuesta de María, o la reacción de María. Entonces María dijo y empezó a profetizar. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo vino sobre Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, y el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth, el Espíritu Santo también vino sobre María. Ese es el momento en el que el Espíritu Santo vino sobre ella, y ese fue el momento de su concepción. Allí concibió María. Allí el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y quedó implantada esta maravillosa semilla del Hijo de Dios en el vientre de María. Fue allí, en casa de Elizabeth. Aquí tenemos la evidencia, porque tanto Juan el Bautista dio testimonio en el vientre de su madre, Elizabeth profetizó y María profetizó, ¿sí?
Eso les dice a ustedes cuán importante es el papel y el ministerio del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. Así como el Espíritu Santo jugó un papel vital para que esta semilla quedara implantada en María, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo también en nuestra vida, en la vida del creyente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Verbo y Espíritu Santo. Él es uno solo y sin embargo se manifiesta en estas o por medio de estas tres personas. Estas tres personas son uno solo en poder, en carácter, en autoridad, ¿sí? Pero cada lado de la divinidad tiene un ministerio especial. Y como les dije hace un rato, el Espíritu Santo se involucró en nuestro nuevo nacimiento, porque es el Espíritu Santo el que empieza a hacer sombra sobre nosotros, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de que necesitamos ser perdonados y limpiados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O igualmente el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, hace que la palabra que esté en nosotros viva. En el libro de Proverbios dice claramente: y derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y en el libro de los Hechos, los discípulos, y ahí estaba María, la madre de Jesús, también en el aposento alto. Ella también necesitó ser en su momento bautizada con el Espíritu Santo. Obviamente la experiencia en casa de Elizabeth fue una, y su bautismo con el Espíritu Santo en el aposento alto fue otra. De la misma manera nosotros, el Espíritu Santo está allí cuando somos salvos, pero eso no es lo que en el libro de los Hechos vemos como el bautismo con el Espíritu Santo. Aparte, somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, y miren lo que pasó con la palabra de Dios que estaba en el corazón y en la mente de Pedro. De repente cobró vida y Pedro abrió su boca y se los llevó a la profecía del profeta Joel, y se convirtieron como 3,000 personas ese día. Amén. Así es que el Espíritu Santo es vitalmente importante para que nuestra experiencia cristiana sea lo más completa posible. Pero Elizabeth profetizó después que Juan en su vientre dio testimonio. Miren qué emocionante el mover del Espíritu acá. Y entonces ahora María profetizó. Como les digo, eso significa que es allí donde el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y es allí donde ella concibió. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué gozo el que debe haber sentido, experimentado María en ese momento, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, y vaya si no. Pero dice, ha mirado la bajeza, la pobreza, la humildad, la sencillez de su sierva. Y esta es otra gran lección que nos da María, como una persona humilde, una persona mansa, una persona sencilla, una persona que no estaba haciendo alarde de nada. Ella no llegó a hacer alarde de la visita del ángel a casa de Elizabeth, todo lo contrario. Una persona que se guardaba todo en el corazón y meditaba. Y seguramente ella era la primera en vivir asombrada de cómo es que Dios se pudo fijar en alguien como ella. Pero qué lección más maravillosa, una lección de cuán poderosa es la humildad y la mansedumbre. Y el Señor sí pone los ojos sobre una persona mansa, sobre una persona humilde. De hecho, tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar el mensaje de salvación y reconocer que necesitamos salvación. Dios pone sus ojos sobre eso. Ha mirado sigo leyendo, verso 48. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella por don está profetizando acerca de la grandeza de lo que estaba aconteciéndole. Ella con su mente natural todavía no debe haber concebido la grandeza de lo que estaba pasando, pero lo habló con sus labios por don. Verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el Shaddai, el todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. ¿Qué está diciendo?
Dios pudo haberse escogido a una persona soberbia, a una persona poderosa, a algún rey o alguna reina que estaba sentada en algún tipo de trono, a una persona rica, pero no. Dios hizo a un lado todo aquello y Dios se fue a escoger a la persona más pequeña, necesitada, débil, pobre de espíritu que se pudo haber encontrado. Así es que qué lección más grandiosa. Eso nos dice a nosotros que el orgullo humano no nos va a llevar muy lejos en Dios. Pero cuando nosotros somos humildes, vamos a llegar muy lejos en Dios a través del Señor Jesucristo. Socorrió, sigo leyendo verso 54, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Así es que estas palabras de María son confirmadas a nosotros por Jesucristo más adelante en su Sermón del Monte. En Lucas capítulo 6 tenemos una versión, la otra la tenemos en Mateo. Pero en Lucas capítulo 6, del verso 20 al 26, Jesús corroboró este tremendo principio. El hecho que Dios no se fija en la grandeza humana, el Señor no se fija en la soberbia de los hombres o en las riquezas naturales de los hombres. La verdadera riqueza está en la mansedumbre, en la humildad que se pueda haber formado en nosotros. Eso es lo que nos hace ser verdaderamente ricos. Y en Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tremendo, ¿verdad? Qué lección más contraria a lo que nos hace creer nuestra mente carnal. Y lamentablemente hoy en día hay, pues siempre los ha habido, muchos cristianos que no son lo suficientemente espirituales y creen que el cristianismo de lo que trata es de poder servirnos de Dios para poder ser nosotros engrandecidos y enriquecidos, ni siquiera con riquezas espirituales y eternas, sino con riquezas temporales, riquezas naturales, riquezas que perecen. Qué pobre concepto, pero es así como razona nuestra mente carnal, nuestra mente humana. Las riquezas más grandes son aquellas que permanecen para siempre. Y por supuesto, si somos ricos en sabiduría y ricos en misericordia, si somos nosotros ricos en mansedumbre, por supuesto que vamos a vivir una vida plena, feliz, próspera en el grado que sea, aquí y ahora. Pero estaremos haciéndonos tesoros eternos en donde la polilla y el orín no corrompen. Pero nuestra mente humana nos hace creer que cuando se trata de riqueza, de gloria, de fama, de fortuna, se está hablando de algo temporal, de algo natural, de algo para gozarse aquí y punto. Y esa no es la intención de Dios. Esa no es la razón por la que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Debemos enfocarnos en las riquezas eternas y entonces todo lo demás va a sernos añadido. No vamos a tener por qué temer y no vamos a tener falta de ningún bien, de acuerdo a la voluntad de Dios para cada uno. Así es que aquí tenemos esta maravillosa historia de lo que está aconteciendo en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Volviendo a Lucas capítulo 1, verso 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Precisamente llegó cuando Elizabeth llevaba 6 meses de haber concebido. Se quedó con ella como 3 meses. Eso a mí me dice que María se quedó hasta el día del alumbramiento y debe haber ayudado a su prima
con todo el trabajo y todas las cosas que genera un bebé recién nacido. Una vez dio a luz Elizabeth y todo estaba bien, entonces María regresó a su casa. Regresó probablemente a Nazaret, ¿verdad? Entonces aquí la historia la retoma Mateo. Y en Mateo se nos narra lo que sigue después. Mateo capítulo 1 del verso 18 al 25. Mateo 1 del 18 al 25. Leemos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y miren qué gran elección. Una persona justa. Justo no significa únicamente que va a hacer lo legalmente recto, a pesar que esto venga a afectar a la otra persona. Cierto, aquello que es legalmente y moralmente recto es lo justo, lo balanceado. Pero la justicia de Dios va más allá. Y legalmente hablando, José tenía de qué preocuparse porque se halló que María estaba encinta. Y José sabía que ellos todavía no se habían casado. Así es que él en vez de ir y delatarla y exhibirla públicamente, decidió dejarla para no infamarla. Así es que qué grado de justicia más grande. Lo otro hubiera estado justificado, pero él hubiera acabado con la vida de quien iba a ser su esposa, quien estaba próxima a ser su esposa. Así es que él decidió dejarla. Estaba pensando en esto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no quería arruinarla más de lo que ya, según él, había sido arruinado. Afectar más de lo que ya, según él, estaba afectado. Él no entendía, él solo sabía que quien iba a ser su esposa estaba esperando. Y eso estaba irregular y complicado. Así es que estaba buscando no infamarla y estaba buscando dejarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Miren qué misericordioso es Dios. Y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. La primera persona que tuvo la revelación del nombre fue María. La segunda persona que tuvo la revelación del nombre fue José. Le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo. Y nosotros debemos recordar el hecho que antes no éramos pueblo. Como gentiles que éramos, estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel. Pero ahora hemos sido hechos pueblo suyo por medio de Jesucristo. Y Él vino a salvar a su pueblo. Así es que Él no solamente nos salva de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Él nos salva todos los días de cualquiera que sea la cosa de la que necesitemos nosotros ser salvados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y pasaron algunos días y se casaron, ¿verdad? Sin embargo dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre que le fue revelado, le fue dado por el ángel. Ahora note usted que aquí no dice dio a luz a su hijo unigénito. Él dio a luz a su hijo, María dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa el primero de muchos. María tuvo más hijos. José y María eran personas, seres humanos. Pues comunes y corrientes en un lado de la balanza, ¿verdad? Como seres humanos, con un llamado y una gracia que Dios les dio especialísima del otro lado de la balanza.
pero ellos vivieron como esposo y esposa. Y en Mateo capítulo 13, del verso 55 al 56, se enumeran sus hermanos. Allí se nos menciona a Jacobo, a José, a Simón y a Judas, que eran hermanos del Señor Jesucristo. ¿Y qué cree? Él tenía hermanas también. De acuerdo a Mateo 13, 55 al 56, también tenía hermanas. Así es que José y María, pues, criaron una familia. José creció con hermanos y hermanas. Él era el primogénito o el mayor. Muy bien. Así es que la historia ahora nos lleva de regreso al libro de Lucas, capítulo 2. Nos vamos a Lucas, capítulo 2. Y leemos del verso 1 al verso 20. Lucas 2, del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Y en su momento ya estudiamos las genealogías de ambos, José y María. Ambos eran descendientes de David, ¿verdad? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, hasta aquí no se han casado todavía, desposada con él. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito nuevamente. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había mucha gente en Belén. Belén era una aldea pequeña. Y a causa de que todos llegaron a empadronarse, probablemente es que el mesón estaba lleno. Y entonces ellos tuvieron que quedarse en un pesebre. En esos días, el pesebre probablemente era una cueva. Eran los lugares a donde recogían los ganados cuando hacía mucho frío afuera en días de invierno. Jesús probablemente nació alrededor del mes de octubre, de acuerdo a las cuentas que podemos hacer cuando entendemos en qué época del año le tocaba al padre de Juan el Bautista ejercer el sacerdocio. Más o menos nos lleva a octubre, es otoño, ya está haciendo un poco de frío. Hay también personas que han especulado y piensan que a lo mejor el dueño del mesón, viendo que ella estaba por dar a luz, no quiso que ella estuviera allí. El lugar estaba lleno de gente, podía haber situaciones no sanitarias, así es que a lo mejor limpiaron esa cueva. El hecho es que allí terminaron. José y María, ¿verdad? Pero por el otro lado, miren la humildad de ambos y miren la humildad del Señor Jesucristo. Desde su introducción a este mundo, vemos nosotros en acción su tremenda humildad, su tremenda mansedumbre. Dios, lejos de elegir a una reina que estaba en un trono, en un palacio, lejos de fijarse en una persona altiva, orgullosa y autosuficiente, se fijó en una persona pequeña, sencilla, pobre. Y el Señor Jesucristo, en vez de nacer en un palacio, nació en un pesebre. Igualmente Dios aquí se estaba burlando del orgullo humano, ¿verdad? Que es tan insensato. Y nos está dando un cuadro tremendo de cuán lejos puede llevar al hombre la verdadera humildad y la verdadera mansedumbre. Así es que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora está en una cueva y pesebre realmente es el lugar generalmente de madera en donde ponen el heno, ponen la comida para los animales. Y qué cuadro más bello, porque el Señor Jesucristo fue introducido al mundo como el pan de vida, como el pan que da vida al mundo. Así es que el Señor Jesucristo fue puesto allí para que todos nosotros pudiéramos, por así decirlo, servirnos de Él, comer de Él y así obtener salvación y vida eterna. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Llama la atención que Dios le anunció a estos pastores el tremendo acontecimiento, aquello que estaba sucediendo en ese momento en Belén, allí a no muy larga distancia de donde se encontraban los pastores cuidando de sus rebaños. Uno piensa, ¿cómo es que este tremendo acontecimiento no le fue anunciado a la élite religiosa que se encontraba en Jerusalén, o a los reyes, ¿verdad? O a las personas así? Solo José y María estaban viviendo este gran acontecimiento, y los pastores a quienes les fue anunciado también este tremendo acontecimiento. Los pastores también eran personas comunes y corrientes, sencillas, que estaban respondiendo a sus responsabilidades, haciendo su trabajo, velando por las ovejitas, cuidando de los rebaños. Eran personas sencillas. Dios no pudo haber encontrado gente más sencilla. Y es la verdadera sencillez la que nos hace abrir los ojos y poder ver la gloria, poder ver la grandeza de Jesucristo, poder ver cuán maravilloso y majestuoso es el Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros no tenemos una revelación más alta y más profunda de Jesucristo, porque todavía creemos que esta depende de nuestras grandes capacidades intelectuales, cuando estas lo único que hacen es ponernos un velo para evitar que entendamos, que comprendamos, que veamos. Cuando nosotros somos sencillos y simples, entonces somos los candidatos perfectos para que el Señor nos abra el entendimiento y nos revele las cosas más majestuosas, más altas, más maravillosas. Pero si nosotros creemos que es con nuestra inteligencia y nuestras capacidades y nuestros grandes logros y nuestra posición que vamos a hallar gracia delante de Dios, y una posición privilegiada, estamos muy equivocados. Los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos del hombre. El hombre busca esta grandeza allá arriba, y el hombre busca subir y ascender por sus propios medios. La educación es buena, es necesaria, por supuesto, pero cuando nos valemos de nuestra educación natural para buscar así entender a Dios, lo único que tendremos es un velo. Las cosas de Dios son tanto más altas, tan diferentes a las cosas de los hombres. Estamos hablando de cosas eternas, de cosas espirituales, de cosas que no puede discernir la mente humana. Estamos hablando de cosas que nos tienen que ser reveladas. Así es que mientras más descendemos, realmente ese es el camino para subir más alto en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Mientras más descendemos en humildad, en sencillez, en dependencia a Dios, más alto nos puede llevar el Señor y mostrarnos y revelarnos sus principios, sus tesoros, cosas maravillosas. Así es que no es del que corre y del que quiere, dice la Biblia. Por el otro lado, no se trata de nosotros, se trata de Dios mismo. Así es que Dios no va a permitir que la grandeza humana alcance esos niveles de relación y de conocimiento de Dios, porque entonces el ser humano quedaría allí enaltecido, engrandecido, y tendríamos que celebrar la inteligencia del hombre. Pero a quien queremos celebrar es a Dios y al Señor Jesucristo. Así es que Dios hace a un lado todas las grandes capacidades del ser humano, y Dios simplemente se volca sobre aquellos que son pequeños, sencillos, simples, aquellos que dependen de Él y le claman, se humillan, aquellos que son mansos y dicen: Señor, no entiendo, explícame tú. Señor, no puedo, pero ayúdame tú. Señor, yo no sé, pero ayúdame a entender, Señor. Amén. Son lecciones maravillosas que giran alrededor del nacimiento de Jesús. Así es que volviendo a los pastores, en el verso 10, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Miren, les dio una señal, un augurio, una evidencia. Dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto llama la atención. Hemos meditado en esto con anterioridad, pero
Bueno, entendemos como una señal particular el que el niño esté acostado en un pesebre, ¿verdad? Me imagino que no era usual que un niño recién nacido estuviera en un pesebre. Pues habría cunas de alguna manera o lechos, camas, lugares un poco más apropiados para recibir a un niño que acaba de venir al mundo. Hallaréis al niño en un pesebre. Así es que eso los hizo no ir a buscar en casas elegantes y en palacios, los hizo ir a buscar a una cueva. Y el niño estaba en un pesebre, pero la otra señal era que el niño iba a estar envuelto en pañales. Esta era otra señal que les fue dada. Ahora, llama la atención porque pues a todos los niños los envuelven en pañales. Me imagino que si lo hacemos ahora, también se hizo en la antigüedad. Pero creo que aquí se está refiriendo a algo más que solo los pañales físicos. Probablemente los pastores tuvieron una revelación cuando llegaron y encontraron al niño. En el libro de Job, capítulo 38, verso 8, déjenme leérselos. Job, capítulo 38, verso 8. Se utiliza la mismísima palabra que se traduce como pañales en la Biblia hebrea allá en el Evangelio de Lucas. En Job 38, verso 8 dice: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. La palabra faja es la misma palabra que utilizan los Nuevos Testamentos hebreos para pañales allá en Lucas. Dice: y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. En otras palabras, Dios le puso una faja al mar, pues puso arena, puso oscuridad cuando se trata de la noche, pero le puso un límite a las aguas del mar y dijo: de aquí no pasas. El orgullo o el poder o la grandeza o la fuerza de tus olas tienen un límite para que no se salten ese límite. Volviendo al Señor Jesucristo, sus padres, su madre, lo fajó por fuera de manera natural, literal, por supuesto. Pero ¿por qué fue esto dado por una señal? Yo creo que el Señor se estaba refiriendo a que había una faja espiritual alrededor de Cristo, el Verbo, el Creador, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, que estaba allí presente en la persona de Jesús. En Jesús, el bebé recién nacido. Así es que la lección acá es que esta humanidad, este cuerpo que Dios le preparó, esta personita humana, era una faja, por así decirlo, para restringir la gloria y el poder del Creador divino que estaba dentro de este cuerpo humano. Entonces, probablemente por eso fue que Dios le dio a los pastores por señal este hecho, que el niño iba a estar fajado. Ellos deben haber visto más allá. Ellos tienen que haber tenido una revelación solo por el hecho de que fueron ángeles los que les anunciaron este gran acontecimiento. Dios les debe haber abierto los ojos de manera temporal, momentánea, y ellos deben haber visto que dentro de este pequeño cuerpo humano estaba la divinidad. En otras palabras, Cristo, el Verbo divino, estaba envuelto en pañales o fajado por este cuerpo humano, por este hombre llamado Jesús, quien acababa de nacer. Así es que esto os servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y sigo leyendo Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué impresionante la visión que tuvieron los pastores. Ahora el mensaje de los ángeles acá es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo han tergiversado, ¿verdad? En la cultura popular dice: paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, por eso es que los hombres no tienen paz, porque ningún ser humano tiene una voluntad recta o una voluntad buena, ¿verdad? Pero en fin, el hecho es que la palabra voluntad acá en las Biblias hebreas es ratzón. Y en el libro de Apocalipsis se recuerdan el canto de los 24 ancianos,
de los 4 seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. En Apocalipsis 4, 11. Ellos están cantando: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y la palabra voluntad allí también es razón. Así es que los ángeles dijeron: y en la tierra paz, buena voluntad, razón para con los hombres. Y la voluntad de Dios, la palabra razón significa varias cosas o se traduce de varias maneras. Perdón. Razón significa satisfacer una deuda. Razón significa darse a conocer. Así es que la voluntad de Dios siempre ha sido la de darse a conocer, la de satisfacer una deuda que él adquirió consigo mismo, y esto es la de darse a conocer. Por eso creó todas las cosas, para poder pagar su deuda y darse a conocer. Pero ¿qué está haciendo Dios a través de Jesucristo cuando le introdujo al mundo? Darse a conocer. Satisfacer la deuda que adquirió consigo mismo de darse a conocer a su creación, darse a conocer a los hombres. Así es que, ¿qué paz nos da cuando la voluntad de Dios se manifiesta y podemos conocer a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Miren, ya oímos, ya vimos. Los ángeles ya lo anunciaron. Ahora necesitamos ver con nuestros propios ojos de qué se trata. Necesitamos ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de esto que nos ha sido anunciado. Y así debiéramos ser nosotros también. Cuando se nos habla de algo que Dios tiene para nosotros, no descansemos hasta no verlo con nuestros propios ojos y tener una experiencia personal con aquello. Bueno, ellos dijeron: ahora necesitamos tener una experiencia personal con aquello. Y en el verso 16, Lucas 2:16, vinieron pues apresuradamente, velozmente, urgidamente. Y nuevamente, cuando Dios, a través de su palabra o a través de los dones del Espíritu, de alguna manera nos anuncia su voluntad, corramos con presteza y busquemos el cumplimiento, busquemos tener nosotros la experiencia. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Obviamente Dios los guió, los condujo. Debe haber habido muchas cuevas en donde probablemente estaba este misterioso niño, ¿verdad? Pero Dios los guió exactamente al lugar correcto. Y hallaron efectivamente a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. En otras palabras, les compartieron el mensaje que les había dado el ángel, ¿verdad? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. José y María sabían que este niño debía llamarse Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Pero ahora los ángeles le manifestaron a los pastores el hecho de que este Jesús era Cristo. Cristo significa Mesías, Mashiach, el ungido por Dios. El ungido por Dios para venir a salvar a la humanidad. El ungido por Dios para poder liberar a los hombres del pecado. Así es que fueron los pastores quienes le anunciaron a José y a María el hecho de que este niño que había nacido era el ungido, Cristo, el Mesías, el que salvaría a su pueblo. Cristo se refiere al lado divino, Jesús se refiere a su lado humano. Así es que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Deben haberles dicho también: miren, los ángeles cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es que este niño era quien era. Y en el verso 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. A lo mejor había otras personas visitándolos cuando supieron que el niño ya había nacido. O a lo mejor después de estar con José y María, salieron y gritaron a los cuatro vientos todo este maravilloso acontecimiento y otras personas oyeron. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no empezó a especular, no empezó a imaginar y mucho menos a hacer alarde, ¿verdad? De cuán importante era ella porque Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Ella todo lo guardó en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y estoy seguro que la vida de estos pastores jamás volvió a ser la misma, después de haber podido contemplar con sus ojos a Jesús, el Salvador. Lo más probable es que ellos mismos se convirtieron en discípulos del Señor Jesucristo más adelante, ¿verdad? Excepto pues que los pastores hayan sido personas mayores y ya hubieran fallecido antes del ministerio público de Jesús. Pero, en fin, el hecho es que sus vidas no pudieron haber sido las mismas. Y la palabra volvieron. En los Nuevos Testamentos hebreos se utiliza una expresión, una palabra, shub. Shub significa convertirse. Y yo creo que eso es lo que le pasó a los pastores. Ellos se convirtieron, y quién no, después de una experiencia tan maravillosa y de una revelación tan maravillosa. Así es que aquí tenemos lo que la Biblia narra acerca del nacimiento de Jesús y los acontecimientos que giraron alrededor de su nacimiento. En la próxima lección, Dios mediante, vamos a estudiar a Jesús, el niño, de los 8 días a los 12 años. Estamos estudiando a Jesús, estamos estudiando su vida, porque ya estamos en los evangelios, ¿verdad? Así es que espero que estas lecciones estén bendiciéndonos mucho. A mí esto me ha bendecido mucho desde que el Señor llegó a mi corazón. Las historias o la historia del nacimiento de Jesucristo, todas las historias que giran alrededor del nacimiento de Jesús, a mí me han dado unas lecciones muy prácticas, muy personales, acerca de cuán lejos puede llegar el hombre que aprende a ser humilde, manso, sencillo, pobre en espíritu, pues pobres en espíritu ya lo somos todos. No importa qué clase de precio estemos dispuestos a pagar, ningún precio puede redimir nuestra alma ni el alma de nadie más. Y a eso nos hace ser pobres en espíritu, totalmente dependientes de Dios. Pero el camino cristiano no es un camino en donde el ego se va a ir inflando o el orgullo se va a ir inflando. Todo lo contrario, el camino cristiano es un camino a través del cual el ego, el orgullo van a ir decreciendo, van a ir menguando, van a ir sometiéndose, y Cristo, su humildad, su mansedumbre van a ir creciendo en nosotros. Y miren cuán lejos nos lleva la verdadera humildad y la verdadera mansedumbre. Así es que Dios bendiga su maravillosa palabra en nuestros corazones. Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Padre, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias, Señor, por haberte dado a conocer de esta manera tan maravillosa a los hombres. Te damos gracias por esta revelación tan personal de ti mismo a través de Jesucristo, Señor. Gracias porque eres el Creador y el Señor y el Todopoderoso y el autoexistente. Pero, Señor, eres nuestro Salvador. Eres mi Salvador y el Salvador de todos los hombres. Bendito Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a tener una revelación, una relación, una cercanía cada vez mayores con Jesús. Y oramos que la mansedumbre y la humildad de Cristo crezcan cada vez más en nosotros. Te amamos y te damos toda la gloria en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los amamos.